algo. Todo el fruto de los árboles es malo. ¿Podemos injertarlos? Tal vez. Parece que se han enloquecido. Las ramas silvestres dominan mi árbol y el fruto es malo. Eso me temía. ¿Y el fruto en tu parte de la viña? También está todo malo. Y eso no es lo único malo. ¿Se fijaron en mi vestido? Examinemos este árbol natural para ver cómo está. El fruto está mal otra vez. Así es. ¿Qué se hizo antes para tratar de preservar este árbol? Fue cultivado y nutrido. Hicimos injertos por toda la viña. Y las ramas silvestres en el árbol cultivado. Bien. Así que para preservar las ramas justas de la casa de Israel, ¿qué hizo el Señor? Las esparció por el mundo. Y trajo a los gentiles a la iglesia. Bien. Por lo que han visto, ¿cuál es la condición de la iglesia en el mundo? ¿Y qué debe hacer el Señor para preservar su viña? El Señor nos llama a ti y a mí, con valor su luz a predicar. El día es hoy de compartir su luz con un mundo que esperando está. Hasta que Él vuelva en su esplendor, vamos a trabajar. Gozo habrá al servir al Señor y Rey Jesús. Ya los cielos miran con placer las palabras de su gran verdad. Al cegar con mucha devoción, bendiciones en el mundo habrá. Encendamos el fuego. Brad, ¿qué haces? Lo siento. Enciende otro. Ese era el último. No te creo. Menos mal que estoy para salvarlos, ¿eh? Muy bien. Fíjense. ¿Dónde aprendiste eso? Me enseñó el hermano Dan en el campamento. ¿Hermano Dan? ¿Por qué los mormones se tratan de hermano? Pues no sé, somos todos hermanos, ¿no? ¿Cómo se llaman entre ustedes en tu iglesia? Usamos el nombre, nada más. Díganme,
¿Por qué los mormones se sienten tan seguros? ¿Qué quieres decir? En mi religión creemos en ciertas cosas, pero los mormones dicen que saben. ¿Cómo saben? Es que, bueno, se les revela. ¿Y tú has recibido revelación? No exactamente. ¿Y entonces cómo es que sucede? ¿Sabes? ¿Lo sabes? Es como un sentimiento. Es una fuerte impresión y sabes que es verdad. ¿Y tuviste esa impresión? Sí, la he tenido. Que duerman bien. Hasta mañana. Mañana. No dejen que el fuego se apague. ¿Sabes, Mike? Me sorprendió lo que le dijiste a Brad. Sí, a mí también me sorprendió. No se lo cuento a mucha gente. ¿No cuentas qué? La experiencia que yo tuve. Me vas a hacer contártela. Bueno, una noche leí las escrituras para seminario, pero fue diferente. Era como leer algo sobre mí mismo. No entiendo. Fue cuando Leigh tuvo una experiencia espiritual y se la contó a sus hijos. Y después Nephi quería saber por sí mismo lo que su padre sabía. Así que fue y le preguntó a Dios. Y fue como si una voz me dijera, Mike, ¿cuándo vas a saber por ti mismo que esto es verdad? Desde entonces mi vida empezó a cambiar. ¿Cómo? Ya no deseo hacer algunas de las cosas que hacía. Y en lugar de decir una oración, ahora realmente oro. ¿Cuál es la diferencia? Es que realmente presto atención a lo que digo. Pero lo más importante es que también escucho. ¿Y cuándo vas a empezar a averiguarlo tú mismo? Papá, ¿podemos hablar un momento? Claro, hijo, adelante. ¿Qué haces? Estoy arreglando este farol con una perilla nueva. ¿Cómo supiste que la iglesia es verdadera? ¿Te acuerdas de Enos? Hice lo que él hizo. ¿Oraste un día entero? ¿Sabes qué? Lo intenté. Pero a los 20 minutos ya no sabía qué decir, así que desistí. ¿Y así supiste? No. A las pocas semanas volví a leer sobre Enos. Me fijé en lo que él hizo e hice lo mismo. ¿Qué hiciste? Hijo, lo importante no era cuántas horas dedicó, sino lo que él hizo. Y aún más importante, con cuánto afán lo deseaba. ¿Y qué hizo? ¿Qué tan fuerte es tu afán de saberlo? ¿Estás dispuesto a leer y buscar tú mismo la respuesta? Si es lo que hay que hacer. Bien, porque esa es la clave, hijo. Esa es la clave. Un abrazo. Te quiero, hijo. Veamos si el farol funciona ahora. Enciende un fósforo. Hagamos la prueba. Mira, ahí está. ¿Y
y os diré de la lucha que tuve ante Dios. Tu mejor amigo lo sabe. Tus padres lo saben. ¿Qué te pasa a ti? Yo no soy muy espiritual. No siempre hago lo que debo. A veces ni siquiera hago mis oraciones. ¿Y por qué tengo que saber esto ahora? ¿Por qué no podría esperar hasta la misión? Mike no esperó. ¿Por qué esperar? Y las palabras que había oído a mi padre penetraron mi corazón. ¿Qué tan fuerte es tu afán de saber? ¿Estás dispuesto a leer y buscar tú mismo la respuesta? Mi alma tuvo hambre y yo imploré, dame descanso de duda y dolor. Mi alma tuvo hambre y cuando me hinqué para orar, sentí que mi pena se fue. Mi alma tuvo hambre y Él me escuchó. La voz del Señor habló a mi interior. Mi alma tuvo hambre, Él mi corazón renovó. Y al fin entendí lo que Él me enseñó. Con todo mi ser y mi corazón, mi alma luchó ante el Señor a fin de cambiar. Mi sed Él sació, su amor me dio, su amor me dio. Ya es parte de mí esa luz que alcancé, verdad que nunca yo comprendí. Por fin la encontré cuando la recibí con mi corazón, con mi corazón. Oye, Brad, ¿recuerdas cuando me preguntaste sobre los mormones y cómo estamos tan seguros de lo que sabemos? Sí, ¿y? Bueno, es que tengo la respuesta. Con todo mi ser y mi corazón, mi alma luchó ante el Señor a fin de cambiar. Mi sed Él sació, su amor me dio, su amor me dio. Mi alma tuvo hambre. Este es un marcador del Libro de Mormón como el que ustedes tienen. Aunque parezca igual a cualquier otro, no lo es. Este contiene datos de gran valor y sirve para algo más que marcar el lugar donde estén leyendo. Es un bosquejo de la historia del Libro de Mormón. Ahora vamos a ampliarlo para ampliar también su comprensión del libro.
Hagamos un recorrido por el marcador. Las marcas anuales como esta les indican la época de los sucesos. El libro comienza alrededor del año 600 a.C. y termina en el 421 de nuestra era, un periodo de unos 1000 años. Empieza con Lehi, un profeta que vivía en Jerusalén. El Señor le dijo que la ciudad iba a ser destruida y que se fuera al desierto con su familia. Después de andar 8 años por el desierto, construyeron un barco y cruzaron el mar hacia la tierra prometida. Cuando Lehi murió, Lamán y Lemuel trataron de matar a su hermano Nefi. Advertido por el Señor, Nefi se fue con todos los que quisieron seguirle a establecerse en una nueva tierra. A estos se les llamó nefitas. Los que quedaron con Lamán se llamaron lamanitas. Varios años después, el orgullo hizo que los nefitas no quisieran escuchar al Señor. El Señor le advirtió a Mosía, un hombre justo, que se fuera llevándose a los que quisieran escucharlo. Mosía encontró otra civilización, el pueblo de Zaraemla, a los que llamaremos mulequitas. Retrocedamos en el tiempo y veamos de dónde venían los mulequitas. Fíjense en el año. Salieron de Jerusalén unos años después de Lehi. Ahora presten atención, pues voy a retroceder otra vez. Hubo un tercer grupo que vino a la tierra prometida siglos antes de Lehi y de los mulequitas. Son los jareditas. Vinieron de la Torre de Babel. Al fin se destruyeron unos a otros en una guerra civil. Los mulequitas encontraron a Coriantumr, el único sobreviviente de los jareditas. Volvamos a Mosía. Los mulequitas y los nefitas se juntaron, se llamaron nefitas y eligieron a Mosía como su rey. En la tierra de Zaraemla, la nación nefita fue gobernada por 3 reyes justos, Mosía, su hijo Benjamín y el hijo de este, Mosía. Regresemos a la época del primer rey Mosía. En esa época, un grupo de nefitas regresó a vivir entre los lamanitas. Ellos también tuvieron 3 reyes, Senif, Noé y Limi. Senif fue un buen rey, pero su hijo Noé era inicuo. El profeta Abinadí lo llamó al arrepentimiento. Como al rey no le gustaron sus enseñanzas, lo hizo matar. Pero uno de los sacerdotes de Noé, llamado Alma, creyó las palabras de Abinadí. Alma enseñó y bautizó a un grupo de personas que tuvieron que escapar para salvar su vida. Los lamanitas atacaron el reino de Noé y lo pusieron bajo cautiverio. Noé fue asesinado por su propia gente y su hijo Limi pasó a ser rey. Observemos ahora cómo sacó el Señor del cautiverio a 2 grupos. Unos nefitas que fueron de Zaraemla ayudaron a escapar al pueblo de Limi. Los lamanitas que los perseguían encontraron al pueblo de Alma y lo tomaron cautivo. El Señor les ayudó a escapar y ellos también fueron a Zaraemla. Todos los nefitas vivían allí. Alma era el sumo sacerdote. Su hijo, el joven Alma, y los 4 hijos del rey Mosía se rebelaron. Después se arrepintieron y siguieron al Señor. El joven Alma sucedió a su padre como sumo sacerdote y fue el primer juez superior. Mientras tanto, los hijos de Mosía fueron en una misión entre los lamanitas. Después de 14 años, regresaron con sus conversos lamanitas. Como saben, hubo muchas guerras entre nefitas y lamanitas. El Señor estableció grandes líderes como el capitán Moroni, que defendieron la libertad y la religión y mantuvieron libres a los nefitas. Después de las guerras, hubo combinaciones secretas que infestaron la tierra. Por medio de las conspiraciones y el asesinato, aumentaron el poder y las riquezas de los ladrones de Gadiantón. No obstante, los nefitas y lamanitas tuvieron un periodo de comercio y obra misional entre ambas naciones. Después, cuando los lamanitas fueron más justos que los nefitas, el Señor mandó a Samuel, un lamanita, a profetizar sobre la venida del Salvador y a llamar al arrepentimiento a los nefitas.
La corrupción y las combinaciones secretas aumentaron hasta que los ladrones destruyeron incluso el gobierno. Como Samuel lo había profetizado, muchas ciudades quedaron destruidas durante la crucifixión y solo se salvaron los más justos. Un tiempo después de la destrucción, el Salvador los visitó, les enseñó, oró por ellos y les ministró. Su visita tuvo un efecto tan grande sobre el pueblo que no hubo más lamanitas ni nefitas. Eran todos un solo pueblo y vivieron en paz durante más de 160 años. Pero lamentablemente surgieron divisiones e iglesias falsas y una vez más hubo lamanitas y nefitas. También volvieron a aparecer los ladrones y las combinaciones secretas. Mormón recibió los anales sagrados y fue nombrado líder de los ejércitos nefitas. Las guerras con los lamanitas llevaron a la destrucción total de la nación nefita. Mormón compendió los anales y los entregó a su hijo Moroni. Ese sobrevivió las batallas finales y describió la horrible destrucción de su pueblo. Terminó el registro e incluyó en él la historia de los jareditas. Alrededor del año 421 de nuestra era, Moroni enterró las planchas en el cerro Cumora, en donde quedarían escondidas durante unos 1400 años. Ahora que examinamos las distintas épocas, tratemos de repasar toda la historia. Solo lleva 2 minutos. Lehi sacó a su familia de Jerusalén al desierto y después navegó hasta llegar a América. Lehi murió. Se separan nefitas y lamanitas. Siglos después, el primer Mosía escuchó al Señor y con un grupo de personas encontró Saraemla, habitada más o menos en el 200 a.C. por los mulequitas, que salieron de Jerusalén unos 587 años antes de Cristo. Los mulequitas hallaron a Coriantumr, el último de los jareditas, pueblo que venía de la Torre de Babel. ¿Recuerdan a Mosía? El grupo de Mosía y los mulequitas se juntaron y eligieron a Mosía como rey. Su hijo Benjamín, hombre justo, lo sucedió. Enseñó a su hijo Mosía y lo consagró rey. Senif llevó a un grupo de regreso a la tierra de Nefi. Su inicuo hijo Noé llegó a ser rey. Abinadí le dijo, arrepentíos, y Noé lo mató. Alma creyó a Abinadí. Enseñó, bautizó y dirigió a la gente. Los lamanitas persiguieron a Noé y lo mataron. Su hijo, el rey Limi, que estaba en cautiverio, escapó a Saraemla. Alma también escapó y se dirigió para allá. El joven Alma se rebeló y se arrepintió con los 4 hijos de Mosía que se fueron en misión entre los lamanitas y regresaron con conversos. Alma fue el primer juez superior, pero renunció para predicar. El capitán Moroni luchó y murió antes de que existieran los ladrones de Gadiantón. Samuel, lamanita justo, enseñó a los nefitas y profetizó el nacimiento de Cristo. Nació Cristo. Los nefitas se corrompieron de nuevo y durante la crucifixión de Cristo hubo mucha destrucción. Los más justos se salvaron. El Salvador apareció ante ellos, les enseñó y les ministró. Todos se convirtieron y se volvieron un solo pueblo que vivió en perfecta paz durante más de 160 años. Pero por el orgullo, otra vez se dividieron en lamanitas y nefitas. En el año 300 de nuestra era, todos eran inicuos. Mormón quedó a cargo de los anales sagrados y al mando de los ejércitos nefitas. Compendió los anales y los entregó a su hijo Moroni. Los lamanitas destruyeron a los nefitas en el cerro Cumora. Moroni sobrevivió y terminó el registro. Al fin escondió las planchas en el cerro Cumora. Y ahí lo tienen, un bosquejo de la historia del Libro de Mormón en 2 minutos. Papá, voy a buscar a Linda. Dile a mamá que volveré en 10 minutos. ¿Quieres? Está bien. Lo que sigue es muy importante. En el versículo 19, el rey Benjamín dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán. Lo que debemos entender es que si pecamos en nuestro estado caído, somos indignos de estar en la presencia de Dios. Quienes continúen en el pecado y en rebelión contra Dios, permanecen en ese estado caído.
Entonces, si así continuamos en nuestros pecados y no nos arrepentimos, somos enemigos de Dios. Buen día, Hola, Susan. obispo. Linda, ¿podemos hablar en mi oficina solo por unos minutos? Claro, Muy bien, iré enseguida. de acuerdo. He tenido mucho gusto de verte en la iglesia estas últimas semanas. ¿Cómo te fue? Tenemos que hablar. Muy bien. Ahora. Claro que sí. ¿Puedes llevarnos contigo? ¿Seguro? Gracias. Susan, ¿sabes qué? Estoy viniendo a la iglesia. Sí. Al menos trato, ¿no? Sí, claro. Mi vida ahora... no sé, mis amigos me creen tonta, mis padres no me apoyan. Creí que iba a ayudarme al volver a la iglesia, pero no es así. Y ahora el obispo quiere que sea secretaria de las Laureles. Pero dicen que soy enemiga de Dios. El discurso esta mañana. No quiso decir eso. Es lo que dijo. Me sentí frustrada. Sabía lo que quería decirle, pero no supe cómo explicarlo. Ni me dio tampoco la oportunidad. Creo que le estoy perdiendo. Veamos. ¿Qué significa el hombre natural para ti? Disculpen. Es cuando pecamos. Bien. Cuando pecamos, nos separamos de Dios. Creamos una barrera y nuestro propio estado caído. Entonces, ¿no hablamos de la caída de Adán? No, cuando pecamos es nuestra caída, nuestra caída. Yo no me siento una persona caída. No, y es porque dejaste que el Señor te cambiara. ¿Y esa es la expiación? Claro. ¿Ves? Las Escrituras llaman al cambio del estado caído un gran cambio en el corazón. Y dicen que solo el Señor puede hacer el cambio, pero tú debes invitarlo a hacerlo. Invitarlo. ¿Cierto? Mira, al aceptar el influjo del Espíritu, puede lograrse el cambio en el corazón que reemplaza el deseo de pecar con el deseo de seguir a Cristo. ¿Cómo no pude decírselo así? Lo que quiero decir es que si recurres a Cristo con fe y humildad y te sometes al influjo del Espíritu, el Señor puede cambiarte el corazón. Pero yo no siento haber tenido ese cambio en el corazón. Sí que lo has tenido, más de lo que crees. Con alguien como tú, que has tratado de vivir siempre el Evangelio, el cambio se produce de a poco. ¿No te das cuenta de ello? Míralo como un proceso, no como un caso aislado. Bueno, quizás he cambiado más de lo que creía. ¿Pero qué sucede ahora con Linda? En realidad, Linda tiene que tener esos cambios, como todos nosotros. Ya ha comenzado a despojarse del hombre natural. Debe continuar y someterse al influjo del Espíritu. Así que no la abandones. Ayúdala. Cuando te sometes al influjo del Espíritu, puedes lograr el cambio en el corazón que reemplaza el deseo de pecar con el de seguir a Cristo. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán.
y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Linda, ¿qué recuerdas de tu bautismo? No recuerdo mucho. No lo comprendí del todo, aunque sí recuerdo haber sentido algo especial. Sabía que lo que hacía era correcto, me sentí limpia. Pero algo pasó después. Todo cambió. Por alguna razón lo perdí. Pero ahora estás sintiendo algo diferente. No te abandones. Déjenme tranquila. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano deba nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud. Siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Son palabras poderosas, ¿no crees? Sí, pero aún no entiendo